Buenas noches a todos. Bienvenidos a la clase virtual de la materia de econometría, semestre 1 2022, grupo E de la carrera de Ingeniería Comercial. Continuando con el avance de la materia, dado que ya hemos concluido los apuntes de la clase 8, de la clase 7, hoy vamos a retomar lo que es la clase de regresión en Excel. ¿En qué sentido? Vamos a ver ahora cómo resolvemos modelos de regresión lineal múltiple en Excel. ¿Ok? Vamos a comenzar con este ejemplo. Un país tiene que importar todo el petróleo que consume. Está interesado en realizar una política de vivienda tal que reduzca el consumo de petróleo destinado a calefacción. Piensen, por ejemplo, en los países del norte, llámese Canadá, España, Alemania, Noruega o incluso el mismo Japón, donde el invierno es bastante frío y debido a esto, para reducir el consumo de energía para calefacción, las casas son construidas, las viviendas son construidas bajo cierta normativa que hace más eficiente la conservación del calor dentro de las viviendas en invierno. Entonces se tienen datos de los últimos 7 años de las siguientes variables. El consumo anual de petróleo en miles de bidones, es la variable dependiente. La temperatura promedio de invierno en los últimos años, en grados centígrados, y las cantidades de aislamiento exigidas en las paredes expresadas en pulgadas. Entonces estamos diciendo que el consumo de petróleo destinado a calefacción está en función a la temperatura promedio del invierno de los últimos años y a la cantidad de aislamiento que tienen las paredes de las viviendas. Entonces tenemos una variable dependiente y dos variables independientes. Entonces nos venimos al archivo Excel, regresión Excel, vamos a ir al ejercicio 2, donde ya están cargados los datos. Entonces ahora corresponde que podamos hacer el análisis de regresión. Bien, ¿me pueden decir por favor cuál es el primer paso que tengo que hacer para hacer el análisis de regresión en Excel? El análisis de los datos. A ver, me vengo a datos, Datos. después, Análisis de datos. A la derecha, final. ¿lo ven en la pantalla donde dice análisis de datos? Ah, no tiene. En mi computadora yo sí lo tengo. Hay que activarlo, listo. Muy bien, Flavia, Ah, dígame cómo lo activo, Flavia. En archivo, listo. Ya, ¿qué más? En opciones. En opciones. Muy bien, Gabriela Guarachi. Flavia, ¿qué más? Personalizar cinta de opciones. Cinta de opciones. Perdón. El personalizar cinta de opciones. En personalizar cinta de opciones. A ver, veamos. En complementos, listen. En complementos, me dice Fabiana Villarreal. Muy bien. ¿Qué más? Ir, Donde dice administrar, ir. Muy bien. ¿Qué más tengo que hacer? ticker herramientas para análisis. Excelente, Diego. Muy bien. Y le damos a aceptar. Automáticamente ya se habilita la opción de análisis de datos, como indicaba Diego Fortuna. Me vengo hago clic ahí. Ok. ¿Y cuál es el tipo de análisis que tengo que buscar ahora? Regresión. Muy bien, Diego. Busco regresión. Ahora quiero que salga con el nombre de cada una de las variables. ¿Qué tengo que hacer? Seleccionar el nombre de la variable. Vamos a Rótulos. seleccionar. Miren, vamos a seleccionar los datos de la variable Y desde el nombre de la variable. Voy a tiquear rótulo. ¿Y ahora qué hago para la variable X? Selecciona desde el nombre las dos variables. Muy Todo bien, ese campo. Diego. Desde el nombre voy a seleccionar las dos variables. Fíjense que no importa la cantidad de variables independientes. Si yo quiero que el modelo me reconozca todas las variables independientes, las voy a seleccionar todas. En este caso selecciono las dos para X. Y le vamos a dar a aceptar. Automáticamente ya me salen los resultados del modelo de regresión. Fíjense que me sale el coeficiente de correlación lineal múltiple
Me sale el coeficiente de determinación y el coeficiente de determinación ajustado. Me cuenta la cantidad de observaciones que tiene el modelo. Recuerden que eran de los últimos 7 años. Y me sale los parámetros que corresponden a cada una de las variables. Beta sub 1, 370. Beta sub 2, menos 2,24. Beta sub 3, menos 23,71. Entonces lo voy a marcar un poquito en colores para distinguirlo. Entonces fíjense cómo vamos a interpretar ahora los resultados. Insertar. Vamos a hacer completo. Y sub i estimado me dice que es igual a beta sub 1, que también es estimado, no me gusta esto. Igual a beta sub 1 más beta sub 2 por x sub i. Pero no es un x sub i, es x sub 1i. Y luego tenemos más beta sub 3 por x sub 2i. Y bueno, vamos a tener finalmente por acá más los residuos, los cuales también ya van a ser estimados. Entonces lo único que estamos haciendo después de haber construido esta ecuación es poder estimar los valores que acompañan a dichos parámetros. Entonces beta sub 1 estimado es igual a 370,170304. Fíjense, menos el valor de beta sub 2, 2,2453. Menos beta sub 3, que era 23,7153. X sub 2 y más mu sub i. Entonces, a partir de lo que aprendimos en la anterior clase, por favor, ¿quién me puede hacer la interpretación de uno de los dos coeficientes de regresión parcial o coeficientes parciales de la regresión? ¿Quién me puede interpretar cualquiera de esos dos coeficientes parciales de la regresión? Ante el cambio en 1 grado, la temperatura va a disminuir en 2,2453. Bastante bien, Flavia, pero vamos Y lo a... otro se mantiene. Constante, bastante bien, Flavia. Le vamos a ayudar un poquito a mejorar la definición. Cuando la temperatura promedio de invierno disminuye, o mejor dicho, mejora, sube la temperatura, un grado sube la temperatura promedio de invierno, el consumo de petróleo para calefacción disminuye en 2,2453. ¿Por qué? Mientras menos frío sea el invierno, menos
calefacción vamos a utilizar. Por eso es que tiene una relación inversa, permaneciendo las demás variables constantes, como bien decía Flavio. Excelente, Flavio. ¿Alguien me puede decir, por favor, la interpretación del otro coeficiente de regresión parcial? Recuerden que X sub 3 estaba referido a la cantidad de aislamiento de las paredes de las viviendas, expresado en pulgadas. Al aumento de 1 pulgada en el aislamiento de las casas, el consumo de petróleo se verá disminuido en 23,71. Correcto. ¿Qué más? 23,71 miles de bidones de petróleo, manteniendo constante la temperatura. Correcto, Diego. Excelente. Ahora sí, ya comprendieron entonces este tipo de modelo de regresión lineal múltiple por el nombre de coeficiente de regresión parcial, etc. Ahora, este tipo de situaciones, los países del norte, como tienen condiciones climáticas muchísimo más duras, son bastante estrictos en la regulación en diferentes cosas para regular el consumo de energía. Prueba de ello, ahora que estamos con el tema de la guerra, ustedes pueden ver que Alemania consume muchísimo gas para calefacción en invierno. Hoy en día están en verano y quizás por ese motivo están pudiendo superar el desabastecimiento por la guerra con Rusia. En invierno va a cambiar totalmente la figura. Bien, pasemos al siguiente ejemplo. La empresa El Barquillo les ha encargado a ustedes cuál ha sido el efecto que el precio ha tenido en las ventas de helado. La información es la siguiente. Tenemos en miles de kilogramos las ventas de helado. Tenemos en dólares o en bolivianos el precio. Tenemos en miles de dólares o miles de bolivianos la inversión o gasto en publicidad. Entonces, con esos datos, me vengo al ejercicio 3. Y bueno, ya que ustedes conocen la primera parte, nos venimos a análisis de datos. Y vamos a buscar regresión, le damos a aceptar. Y ahora vamos a cargar los datos de y y de x. Pero les pregunto, si yo quiero que salga con el nombre de la variable, para la variable y, ¿desde dónde tengo que seleccionar, por favor? Si quiero que me salgan su nombre de la variable. Tanto de y como de x, ¿desde dónde tengo que seleccionar? Les doy una mano. ¿Tengo que seleccionar desde la primera fila o tengo que seleccionar desde la segunda fila? ¿La segunda, Lisa? La primera, para el nombre. Primera. Diego dice de la primera y no alcancé a ver la señorita que me dijo igual de la primera, pero Flavia me dice desde la segunda. Ah, o sea, de la segunda donde dice ventas de helado, no miles de kilogramos. Muy bien. ¿Y Flavia también decía lo mismo? Sí, Lisa, desde la segunda. Muy bien. ¿Por qué creen Sería A2. ¿Por qué creen que tiene que ser desde la segunda y no desde la primera? Es correcta la respuesta. Por Queremos- primera la medida, segunda dice el nombre y eso es lo que está buscando. Queremos el nombre, no la unidad de la variable. Bien, va bastante bien Camila Roca también y Diego Torres. Pasa lo siguiente, jóvenes. Si ustedes seleccionan desde la primera fila, Microsoft Excel va a seleccionar este texto de la segunda fila como un nombre, como número, perdón, y va a ocasionar un error en los datos, un error en el análisis. Si ustedes seleccionan de aquí, Excel va a decir la primera celda, la primera fila es el nombre, la segunda es un dato, tercera dato, cuarto dato y así sucesivamente, y va a generar un error. Entonces, lo que ustedes tienen que tener en claro al momento de seleccionar es que la primera fila o la primera celda en una columna de los datos que ustedes seleccionen es lo que Excel va a reconocer como el nombre de la variable. Entonces, vamos a seleccionar ahí desde la segunda fila, ventas de helados para y para X desde precio y publicidad. Fíjense, desde ahí. Nos aseguramos que está tiqueado rótulo y le damos a aceptar. Y ya nos realizó el análisis de regresión. Y fíjense, vamos directo a los resultados de los parámetros beta, que es lo que me interesa.
Tenemos el valor de beta sub 1, tenemos el valor de beta sub 2 y tenemos el valor de beta sub 3. Bien, entonces me vuelvo al Word. Voy aquí, tengo esto. Ya copié mis datos y voy a reemplazar a ver, los resultados encontrados. Y sub i es igual a 74,2184 más, no, menos 26,6172 por x sub 1i más beta sub 3 0,0888. Bien, entonces van a fijarse en lo siguiente, por favor. Lo voy a marcar un poco en colores para distinguirlo. Bien. Entonces fíjense los resultados. Y sub i estimado es igual a 74,2184. Quiere decir que por más que yo no invierta en precio y yo no invierta en publicidad, en una estrategia de precio o una estrategia de publicidad, mis ventas mínimas siempre van a ser de 74.000 kilogramos de helado. Y me dice mi estrategia, mi modelo, que si yo invierto en una estrategia en precio, es decir, que fíjense, no, todavía eso no les voy a decir, quiero que ustedes lo descubran. Entonces fíjense, el parámetro beta sub 2 que acompaña a la variable precio, que es x sub 1i, tiene un valor de menos 26,6172. El parámetro beta sub 3 que acompaña a x sub 2i, que está referido a inversión en publicidad, tiene un valor de 0,0888. Les pregunto yo a ustedes, como futuros gerentes comerciales, ¿en qué invertirían? ¿Invertirían en una estrategia que les ayude a disminuir el precio? ¿O invertirían en una estrategia que consista en mayor inversión en publicidad? Según los resultados de este modelo, ¿y por qué? Disminuir el precio, Lisa. Disminuir el precio según el modelo, sí. Mientras más utilidad, mejor. Porque el número es mayor, o sea, tiene más influencia el precio que la publicidad. Caramba, Diego y Flavia están inspirados. Parece que se han dedicado bastante a econometría. Es correcta la respuesta. ¿Por qué? Porque conforme la interpretación que aprendimos hace un momento a hacer de los coeficientes de regresión parcial, por cada boliviano o dólar que disminuye el precio, mis ventas se van a, vamos a hacerlo al revés. Por cada boliviano o dólar que aumenta mi precio, mis ventas disminuyen en 26,61 unidades. Por lo tanto, si mi precio baja en una unidad, mis ventas se incrementarán en 26,72 unidades. En cambio, por cada $1.000 o 1.000 bolivianos que yo invierta en publicidad, mis ventas apenas se incrementan en 0,0888 miles de kilogramos o unidades, lo que corresponda. Entonces, claramente podemos ver que en este caso en particular, la inversión en publicidad tiene un efecto menor que la inversión que yo puedo hacer en una estrategia de precio. Entonces, ustedes como futuros ingenieros comerciales, a partir de la información estadística que recaben, ya sea de sus ventas históricas o del comportamiento en el mercado de los competidores, podrán identificar si sus estrategias tienen que enfocarse en precio, en promoción, en plaza o en publicidad, las famosas 4P de Porter. Ejemplo de esto tenemos lo siguiente. ¿Cuál es el celular más caro? ¿Cuál es la marca? iPhone. iPhone, ¿no? iPhone. Muy bien. ¿Cuál le sigue? Samsung, Huawei. Samsung es la segunda, la tercera. Sí. Ya lo dijeron, la tercera. ¿Cuál es? Huawei. Huawei, hermano. Y ahora hay un Xiaomi. cuarto, y hay un cuarto que compite. ¿Cuál es?
Xiaomi está Xiaomi. Muy lanzado al bien. mercado. Pregunto, los iPhone, ¿ustedes han visto publicidad, promoción o han visto una estrategia de precio que bajen el precio de los iPhone? No, licenciado. No. No invierten No. nada porque es el líder del mercado. Samsung invierte en publicidad y en promoción. Sí. Sí, Sí, porque es el sí. segundo del mercado. Huawei invierte en, ¿será que Huawei invierte en publicidad, promoción y en algo más? Recientemente menos, pero sí. Pero mucho menos que Samsung. Y invierte en precio también. Huawei invierte en publicidad, promoción y precio. ¿Y Xiaomi en qué invierte? En el precio. En el precio. Excelente, Gabriela Canaviri. Excelente. Entonces, fíjense ustedes, esa decisión de en qué invertir para incrementar las ventas no es una decisión que se toma a lo loco. Es el resultado de la investigación de mercado y del análisis econométrico de las distintas variables que tienen incidencia en las ventas. En consecuencia, ustedes como futuros gerentes de mercado van a hacer pronósticos de ventas para fines presupuestarios, planificación estratégica, etc. Y tienen que saber identificar las variables del mercado que inciden en sus ventas. Tienen que aprender a modelarlas, a pronosticar y a predecir similares situaciones a las que estamos mostrando aquí, pero con un nivel cada vez más complejo. ¿Está claro lo que estamos explicando? ¿Alguien tiene alguna duda o consulta? ¿O quieren otro ejemplo donde se ve quién invierte en publicidad, promoción, plaza, precio? Sí, le hice un ejemplo más. Ya. Un ejemplo más. A ver, ¿quién fue la persona que pidió un ejemplo más? Yo le hice. Gabriela Canaviri. Gabriela, ¿a usted le gusta la gaseosa? La verdad no mucho. Ah, caramba. Otra persona que sí le gusta la gaseosa. A ver, ¿cuál es la gaseosa líder del mercado? Coca-Cola, Coca-Cola. ¿Cuál le sigue? Pepsi, Muy bien. ¿En qué invierte la Coca-Cola? publicidad. Publicidad. ¿Solo publicidad? Ah, y promociones. Publicidad, promoción y también en algo más. ¿En qué más invierte? Estoy seguro si en el precio. ¿Será que si yo voy a la venta aquí a la vuelta de mi barrio me va a costar encontrar Coca-Cola? No. No. Producto, cantidad de productos. Plaza, Plaza. 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 Invierte en plaza. Plaza, promoción y publicidad. Pepsi invierte más en promoción y publicidad, no invierte tanto en plaza. Pepsi invierte en plazas en lugares estratégicos. Hay locales en Santa Cruz donde ustedes van a comer y no le venden Coca-Cola, solamente le venden Pepsi. ¿Alguien se anima a decirme uno de esos locales? Está el cuartito. El Cuartito, las pizzas, no Sí, venden las pizzas. Coca-Cola. No. En Black Pepsi. Llama también. ¿Dónde, perdón? En Black Llama es un de comidas en el Boulevard de las Brisas. Black O sea, Llama. Ah, ya, sí. Black Llama. sí. Excelente. También en Papa John's. En Papa John's no les venden Coca-Cola. Entonces, ahí ustedes tienen ejemplos de las distintas estrategias que emprenden estas grandes empresas. Y hay un caso más reducido que vienen a ser, y bueno, en realidad no es tan más reducido, sino es más complejo. Las telefónicas. Entel invierte en plaza y en precio, porque sus promociones y sus promociones son no puedo decirlo, pero no son tan confiables. No invierte en publicidad. Tigo invierte en publicidad y en plaza. Y Viva invierte en precio.
Y si ustedes comparan los planes de internet de Viva, son mucho más baratos que los de Tigo y los de Entel. Si ustedes ven los planes de llamadas telefónicas de Entel, son mucho más baratos que los de Viva y Tigo. Si ustedes ven la cartera, la diversificación de la cartera de productos y servicios de Tigo es la más grande. Supera a Viva y a Entel. Yo trabajé en Tigo el año 2004, hace 18 años atrás, cuando recién estaba terminando la universidad. Y en ese entonces Tigo tenía posicionamiento en lo que eran las cabinas telefónicas. Pero Tigo dejó de invertir en las llamadas telefónicas y comenzó a invertir más en fortalecer su red de internet, porque ya visualizaban desde entonces, desde el 2003-2004, cuando el actual gerente general Pablo Guardia recién se fue al África a trabajar, ya visualizaban que el internet iba a ser el boom del futuro, entonces comenzaron a invertir más en fortalecer su red de internet y en diversificar su cartera de productos con TV Cable y servicios financieros como son Tigo Money, etc. Ahí los modelos que ellos utilizan de inteligencia de negocio también utilizan pricing, estrategias de precios, branding de marca, etc. Son modelos mucho más complejos y contratan profesionales con maestría en análisis de datos, generalmente del exterior, etc. Pero ellos trabajan bastante fuerte en este tipo de cosas para ofrecer productos que sean rentables para la empresa y asequibles para los consumidores. Bien, con dicha explicación, como ya queda más claro, podemos irnos a estos dos últimos ejemplos para poder concluir los modelos de regresión lineal múltiples en Excel. El cuarto ejemplo está referido al gasto de alimentación en función del ingreso y la cantidad de integrantes de la familia. Vámonos entonces al Excel, cuarto ejemplo. Y antes de que yo realice el análisis de regresión, quisiera que alguien me pueda a priori indicar qué signo va a tener beta sub 2, que está como ingreso, y beta sub 3, que va a estar con cantidad de integrantes de la familia. Ambas variables independientes que van a incidir o influir en el gasto en alimentación. ¿Qué signo creen que va a salir beta sub 2 y qué signo creen que va a salir beta sub 3? No sé, Lisa, si estará bien, pero ingreso sería positivo y número de integrantes negativo. ¿Segura, Flavia? Cuando aumenta la cantidad de integrantes de la familia, ¿disminuye el gasto en alimentación? No aumenta, Lisa. Aumenta, Sería ya. lo contrario. Ya, Entonces- contrario. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Qué signos deberían tener beta sub 2 y beta sub 3? Integrantes positivo y ingreso negativo. Ingreso negativo. Cuando aumenta mi ingreso, ¿disminuye mi gasto en alimentación? Ay, sí, No, sí. ingreso No. positivo. Entonces los dos Aumento el positivos, ingreso. ¿no? Sí. Se le lenguó la chipa a Flavia. Vámonos a análisis de datos. Buscamos regresión. Rango Y, seleccionamos gastos, fíjense, desde aquí. Seleccionamos X, ambas. Me aseguro que estén rótulos y le doy a aceptar. Y es correcto, tanto beta sub 2 como beta sub 3 tienen valores positivos, siendo el ingreso la variable que tiene mayor incidencia en el incremento en la demanda de alimentos. Y esto es algo, como ya les había explicado en un anterior ejemplo, es bastante claro y perceptible. Cuando van mejorando los ingresos, dejamos de comer caldito de hueso, comenzamos a comer segundo, consumimos más carne y así sucesivamente, ¿no? Y finalmente tenemos un quinto ejemplo. Deseamos construir un modelo para predecir el peso de una persona considerando la siguiente muestra. Vamos a primero seleccionar solamente las personas femeninas, mujeres. Tenemos la estatura, la talla del pie, 39, la longitud del brazo, el ancho de la espalda, el diámetro del cráneo y el peso. Entonces, fíjense, vamos a pronosticar o predecir el peso de una persona
en función a estos parámetros o a estos datos antropomórficos. Venimos aquí al ejercicio 5 y vamos a hacer el análisis, datos, análisis de datos, regresión. Seleccionamos la variable peso, que es mi variable dependiente. Seleccionamos todas las demás, que son mis variables independientes. Quiero que salga con el nombre y aquí lo puedo ver. Entonces, fíjense, ¿cuál de todas las variables es la que más incide en el peso de las mujeres? La estatura, cuyo beta sub 2 es 2,10. La longitud o el tamaño o la talla del pie, perdón, 2,44. La longitud del brazo, 2,78. El ancho de la espalda, 0,55, negativo. O el diámetro del cráneo. ¿Cuál de todas creen que es la que más incide en el peso de una mujer? Según el modelo. La longitud del brazo. Muy bien, Diego. La longitud del brazo. ¿Por qué? Es el número mayor, tiene más influencia. Correcto, es el que tiene mayor incidencia. Excelente. Incidencia. Pero veamos el coeficiente de determinación del modelo. Fíjense, este modelo tiene un coeficiente de determinación alto o bajo. Relativamente bajo. Bastante bajo, Neri. Flavia, perdón. Bastante bajo, apenas 54%. Entonces, fíjense, yo estoy diciendo que con una... que el peso de una mujer está explicado en un 54% por este modelo de regresión que tiene los siguientes parámetros beta. Entonces podemos ver que si bien el modelo me va a decir que la longitud del brazo es lo que determina el peso de una mujer, el coeficiente de determinación que es conocido como la bondad del ajuste, es decir, que también se ajusta la recta de regresión a los datos, me dice que no se ajusta bien, que apenas un 54% de la variación en Y es explicada por el modelo de regresión. Por lo tanto, estas variables podemos afirmar que no me ayudan de manera significativa a poder explicar, pronosticar o predecir el peso de las mujeres. Entonces yo tal vez tengo que buscar otro tipo de variables o eliminar algunas de estas variables para identificar cuáles son las que realmente me permiten pronosticar o predecir el peso de una persona. Bien, detenemos la grabación.